Bueno, pues hoy vamos a desgranar un momento que literalmente cambió el siglo XX, la Gran Depresión. Y esto no es solo una historia de números y gráficos, ¿eh? Es el relato de cómo un colapso económico fue capaz de redibujar el mundo entero. Para quien se esté preparando un examen sobre el tema, esta es la síntesis que hace falta. Pues esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es justo lo que vamos a responder. Vamos a seguirle la pista al dinero, desde la euforia de los rascacielos de Manhattan hasta las consecuencias, que fueron devastadoras en las capitales de Europa. Venga, pues vamos al lío. A ver, para entender bien la caída, lo primero es saber desde qué altura se cayó, ¿no? Y la altura era tremenda. Pensemos en los Estados Unidos de los años 20, una década que fue de un optimismo desbordante, de una aparente prosperidad que parecía no tener fin, justo después de la Primera Guerra Mundial. Vale, vamos a ver los ingredientes de este cóctel. Aquí tenemos los pilares de ese sueño americano. Por un lado, Estados Unidos era básicamente el banquero del mundo, prestaba dinero a todo el mundo. Por otro, el consumo se disparó. Todo el mundo quería su coche, su radio, sus electrodomésticos. Y la venta a plazos hizo que pareciera posible. Y por último, y aquí es donde se lía todo, una locura colectiva con la bolsa, que se alimentaba con créditos que los bancos daban con una facilidad pasmosa. La gente creía firmemente que las acciones solo podían subir y subir. Vamos, la receta para una burbuja perfecta. Esta frase es que lo resume todo, ¿verdad? Era el mantra de la época, una confianza ciega, casi religiosa, en que el futuro iba a ser todavía mejor. Lo que nadie imaginaba es que, a la vuelta de esa esquina, lo que había era un precipicio. Y bueno, como era de esperar, el precipicio llegó. Aquí pasamos de la ilusión y el optimismo a la más cruda realidad, porque el crack del 29 no fue un accidente de un día, no, fue la primera ficha de un dominó gigante que acabaría llevándose por delante la economía mundial. El momento clave, el día D, fue el Jueves Negro. Para que nos hagamos una idea, es como si en un cine lleno de gente alguien gritara ¡Fuego! ¿Qué pasaría? Pues que todo el mundo intentaría salir a la vez por la misma puerta. Eso es lo que pasó en la Bolsa de Nueva York. Un pánico absoluto. Todo el mundo intentando vender sus acciones a la vez. El problema es de pura lógica. Si todo el mundo vende, ¿quién compra? Exacto, nadie. El valor de todo se hundió en picado en cuestión de horas. Y a partir de ahí, el efecto dominó fue imparable. A ver, sigamos la cadena. Cae la bolsa. ¿Y quién cae después? Los bancos, claro, que habían prestado todo ese dinero para comprar acciones que de repente no valían nada. Millones de personas corrieron a sacar sus ahorros, pero el dinero ya no estaba. Sin bancos no hay crédito, y sin crédito las empresas no pueden producir y la gente no puede comprar. El resultado, fábricas que cierran y un paro masivo. Un círculo vicioso, vamos, de manual. Y este dato es que pone los pelos de punta. Un 25%. Pensemos un segundo lo que significa. Que una de cada 4 personas en edad de trabajar en Estados Unidos estaba en la calle. Y no son solo estadísticas, ¿eh? Hablamos de millones de familias sin ningún tipo de ingreso. La escala del drama humano fue inimaginable. Claro, la onda expansiva llegó a todo el mundo. Pero lo interesante, y lo que hay que entender bien, es que no todos los países respondieron igual. Ahora vamos a ver cómo las grandes potencias de la época intentaron salir del agujero, cada una a su manera. Esto es fundamental para comprender por qué los años 30 fueron como fueron. Empecemos por Estados Unidos. Allí la solución tuvo un nombre, Franklin D. Roosevelt y su famoso New Deal. Y ojo, que esto no fue un simple parche, fue una auténtica revolución en el país. Por primera vez, el Estado decía, soy responsable del bienestar de la gente. Y lo hizo con 3 ideas. Primero, ayuda directa a los que peor lo estaban pasando. Segundo, recuperar la economía creando empleo a lo bestia con obras públicas, presas, carreteras, de todo. Y tercero, reformar el sistema para que no volviera a pasar, regulando a los bancos y creando la seguridad social. Y ahora viene la comparación clave, la que hay que entender sí o sí. Estados Unidos frente a Alemania. Porque si uno se queda en la superficie, podría pensar, bueno, los dos hicieron más o menos lo mismo. El Estado se puso a crear empleo con obras públicas. Pero, cuidado, el para qué era totalmente distinto. Mientras Roosevelt quería levantar un estado del bienestar, Hitler estaba usando la excusa de la economía para preparar a Alemania para la guerra. ¿Y por qué triunfó una solución tan radical en Alemania? Pues miremos este número. 6 millones. 6 millones de personas sin trabajo. La situación era de una desesperación absoluta y la democracia que había entonces, la República de Weimar, parecía totalmente superada, incapaz de dar ninguna solución. Y esta es la consecuencia política más brutal de todas y una idea fundamental. La crisis no solo se llevó por delante empleos y ahorros, se llevó por delante la confianza en el sistema democrático. En medio de ese caos, Hitler supo conectar con la desesperación de la gente prometiendo algo muy simple: trabajo y pan. Es muy difícil imaginar la llegada del nazismo al poder sin la Gran Depresión.
Venga, y para terminar la ronda europea, ¿qué pasó en Reino Unido y Francia? Pues cada uno fue por su lado. El Reino Unido, en pocas palabras, echó la persiana. Se refugió en su imperio, favoreciendo el comercio solo entre ellos, y devaluó la libra para que sus productos fueran más baratos. Y la verdad es que le fue relativamente bien. Francia, por su parte, tomó un camino diferente, mucho más social, con el gobierno del Frente Popular. Aprobaron la jornada de 40 horas, las vacaciones pagadas. El problema es que, aunque estas medidas eran buenas para la gente, no fueron la palanca que la economía necesitaba para arrancar de nuevo. Vale. Hemos visto un montón de cosas, las causas, la explosión, las reacciones, así que ahora, para que quede todo bien claro, vamos a resumirlo todo en 3 conceptos clave. 3 ideas que son, digamos, el gran titular de toda esta historia. Si hay que quedarse con algo, es con esto. Aquí las tenemos. La primera, el intervencionismo. O sea, se acabó para siempre esa idea de que el mercado se regula solo. El Estado tiene que meterse. La segunda, el proteccionismo. Adiós al libre comercio, vuelta a las fronteras económicas, cada país a salvar lo suyo. Y la tercera, y quizá la más grave, la radicalización. La miseria económica se convirtió del caldo de cultivo perfecto para que la gente buscara soluciones desesperadas en los extremos políticos. Y si tuviéramos que resumirlo todo en una sola frase, sería esta. Se produjo un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad total. El mundo que salió de la Gran Depresión fue uno donde el Estado pasó a ser un protagonista central de la economía, algo que era impensable solo 10 años antes. Y cerramos como siempre con una pregunta para darle una vuelta. La historia de la Gran Depresión nos deja una lección clarísima, que la economía global es un arma de doble filo. Puede traer mucha prosperidad, pero también nos hace súper vulnerables. Y sobre todo nos recuerda que lo que pasa en los mercados acaba teniendo consecuencias políticas, a veces, terribles. Así que la pregunta sigue en el aire. Casi un siglo después, ¿hemos aprendido algo? Ahí queda eso. Mucha suerte con el estudio.